Le vamos a preguntar a Elvio Guía, que es el vicepresidente de la Federación Agraria Argentina, está en comunicación con nosotros. Hola Elvio, ¿cómo va? Víctor González aquí, te está saludando, Horacio Moglia y también está Javier Aragón. ¿Cómo estamos? ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Pero bien, Bien. esta mañana charlábamos más temprano en otra radio, ahora lo hacemos de nuevo, aquí en Vorterix, pero fundamentalmente, bueno, ahora teniendo también una apreciación hace un ratito de Luis Miguel Echeverre, que de alguna manera no quiere confrontar con la mesa de enlace, No. y es más, minimizó la ausencia de ustedes. Pero ¿por qué? La pregunta claro. de la mesa de enlace no estuvo presente. Claro. Tercera vez que pregunto. Esta es la pregunta de Horacio Moglia, ¿vos se la podés responder, Elvio? Sí, cómo no, por supuesto. Nosotros estamos de acuerdo en el reclamo, estamos de acuerdo en la cuestión impositiva, estamos de acuerdo en el tema del desdoblamiento cambiario. Creemos que no es solamente el único reclamo que hay que hacer. Tenemos muchos problemas más, como economía regional, infraestructura y todo lo demás. Y la mesa de enlace no acompañó porque sus bases no consideraron que era el momento. Esto es muy dinámico en la Argentina, ¿no es cierto? Cuando se pide la convocatoria, estaban los movimientos sociales, faltaba combustible, faltaba un montón de cosas. Las bases están trabajando la mayoría en las tareas de recolección y consideraron que no era el momento de viajar a Buenos Aires un sábado. Para muchos le cuesta un montón y bueno, se hizo una consulta y no se adhirió. Vuelvo a decir, no tenemos que confrontar, por supuesto. Creo que son distintas formas de manifestar los descontentos que hay, descontentos que tienen razón de ser, ¿no es cierto? ¿Y por qué tienen razón de ser esos descontentos? Primero y principal porque el gobierno no se pone de acuerdo en lo que dice, ¿no es cierto? Julián Domínguez dice que no van a subir las retenciones, Feletti con un bidón de nafta dice que van a subir. Entonces estas cosas hacen que el malestar de los productores sea cada vez mayor, que la incertidumbre sea cada vez más grande y bueno, y hace que haya esta manifestación. La mesa de enlace, lisa y llanamente, no consiguió en sus bases, sí había muchas bases que querían, otras que no, consideran ese reclamo a Buenos Aires y bueno, estamos en esta hoy, por supuesto diciendo que coincidimos plenamente en el motivo, por ahí no en el día y en la forma. Claro, claro. Pero esto no tiene que separarnos, al contrario, lo que tenemos que bajar es esa pirotecnia verbal que también hizo mucho daño, de productores que sintieron que como la mesa no acompañaba, hablaron de traición, hablaron de flojos, Claro. hablaron de esto, y cada uno tiene su forma de trabajar y nosotros venimos hace mucho tiempo no solamente con el tema de retenciones, hay que atender el tema de seguridad, de camino, hay que atender el tema de los problemas que tenemos en cada uno de los distritos, de las economías regionales, productores en el norte de la provincia de Córdoba que se nos están cayendo. Todas estas cosas también tenemos que ir tratando de solucionarlas y no solamente ir con una foto de uno o dos de los problemas graves que tiene Argentina, sino con la película completa donde hay distintas realidades y donde cada uno intenta de la mejor manera posible tratar de solucionar las cosas. Ahora, Elvio, vos podés discriminar dónde está la alta carga impositiva que tiene el hombre del campo, porque bueno, en el tractorazo del sábado hablaron de los 164 impuestos que deben pagar. ¿Cuáles son esos 164 impuestos? ¿Se puede...? Yo no tengo claro los 164 impuestos, Sí, entre sellos, ingresos Sí. brutos, y seguramente están los municipales, y está el inmobiliario, retenciones, bienes personales, ganancia mínima presunta, ¿no es cierto? Hay una serie de impuestos apilados, IVA, impuestos a los sellos, las leyes laborales, carga, todas estas cosas seguramente hacen que el número sea elevado. Sí estoy de acuerdo que la presión impositiva es muy fuerte, que la presión impositiva asfixia y sobre todo a los pequeños y medianos productores, donde no les da margen en ganancias extraordinarias, como dice el gobierno, que según ellos tienen, que los nuestros no la veo, y en las pérdidas también somos socios del Estado. Y esto también lleva a un momento al hartazgo y al decir, bueno, basta, y lo que está pasando es esto. Hay una gran bronca, pero más que nada con el tema, más allá del impositivo, el desdoblamiento cambiario, la inestabilidad,
que tenemos jurídica, porque hoy, un día para el otro, te piden otro impuesto más porque necesita. No vemos que el gobierno haga el esfuerzo, no vemos que el gobierno tenga un rumbo, vamos a ser sinceros. Hay una interna que tienen que solucionar si quieren comandar la Argentina, si no, mientras tanto, si la cabeza no piensa, las patas bailan. Claro. Y es lo que está pasando hoy en la Argentina, donde no tenemos un norte. Yo siempre hago la misma cronología, ¿no es cierto? Hace una semana atrás, problemas con combustible. Bueno, solucionamos el problema de combustible, tenemos que ver de dónde compramos fertilizantes. Bueno, conseguimos fertilizantes, tenemos que ver si el gobierno va a poner retenciones o no va a poner retenciones, ¿no es cierto? Sí. Si eso sucede, tenemos que ver si nos van a dejar exportar o no nos van a dejar exportar, ¿no es cierto? A todo esto, pasando todos esos escollos, tenemos que ver si llueve y si podemos producir. Entonces, evidentemente que el norte no está, y la inestabilidad que tienen los productores es muy grande, y eso hace que el malestar sea cada vez mayor, y esperemos que se empiecen a solucionar los problemas de alguna manera, aunque es muy difícil cuando, vuelvo a decir, la cabeza no piensa, las patas bailan. Mencionabas hace un ratito el tema de la seguridad. Sabemos que ustedes se reunieron con el jefe de policía y Javier Aragón, precisamente que es nuestro encargado de policiales y judiciales, tiene consulta para realizar a Elvio Guía. Sí, ¿Cómo no? Elvio, exactamente. Tengo entendido que ustedes le plantearon al jefe de policía y creo que están buscando para dialogar con las autoridades del Ministerio de Gobierno y de la Justicia para que se creen y que se especialicen fiscalías vinculadas en los delitos rurales. Sí, tenemos, yo estoy trabajando en Región Centro con algunas otras provincias sobre el tema de seguridad, y esto está funcionando en la provincia de Córdoba y Santa Fe, y se ha hecho ha acelerado mucho los tiempos y los delitos se pueden resolver mucho más fácil cuando vos tenés una fiscalía que realmente esté sabiendo de qué está hablando, cómo se maneja ese delito, de qué manera, que conozca el paño, ¿no es cierto? Creemos que puede ser una gran ayuda para solucionar delitos menores y delitos mayores en el sector rural, ¿no es cierto? O sea, crear una fiscalía específica para delitos rurales. Sí, ¿Esa es la idea? Esa es la idea de que los fiscales estén entrenados, como quien dice, en esos delitos y tengan toda la velocidad y la misma policía tenga las herramientas rápido para empezar, ¿no es cierto?, a solucionar avigeato y todas estas cosas. Claro, ¿no? ahora esa herramienta, digamos, ¿la tiene que crear el Poder Legislativo con una ley específica o ustedes analizándolo al tema con el Poder Judicial, por ejemplo, con la Procuraduría, que es el jefe de los fiscales de la provincia, para que cree un área, un departamento, una sección específica? ¿Cómo se haría en la práctica? En la práctica se hace una ley, ¿no es cierto? Y después se instruye al Poder Legislativo y empezar a trabajar. Tiene que haber, primero que nada, una decisión política, ¿no es cierto? Y ver los pros y los contras. Nosotros lo que estamos haciendo es replicar lo que en otras provincias nos están diciendo que funciona. A ver, un delito, un robo, una rotura de un silo bolsa, ¿no es cierto? Nadie sabe cómo solucionar ese problema. Los temas aparecen y están, y se hace muy difícil llegar a tener una condena o algún juicio de uno de esos tipos de delitos, porque no hay nadie que los maneje de una manera. O una reparación, Elvio, aunque sea. Sí, y después tenés el otro tema, por ejemplo, en lo que es avigeato, ¿no es cierto? El avigeato, por ahí es difícil que los fiscales te den, el fiscal que está trabajando te dé una orden de allanamiento si no tenés todas las pruebas, cómo tenés que hacer, y eso ralentiza los problemas y apila más problemas, ¿no es cierto? Porque al no haber una requisa, al no haber algo, se van pasando los tiempos y se siguen cometiendo los mismos delitos. En algunos casos la policía actúa rápidamente, o en muchos casos actúa rápidamente, y por ahí no tienen los elementos suficientes para seguir avanzando, y ese delito queda, como quien dice, en el aire, ¿no es cierto? Bueno, estas son las cosas que hemos hablado. También hablamos del tema de la seguridad vial. Estamos en plena época de cosecha, entonces nos poníamos de acuerdo siempre para ver cuáles son las cuestiones que se piden: 2 enganches, seguro, el carnet de conducir, el tractorista, ¿no es cierto?, el tema de las banderas, las cadenas,
¿Para qué? Para que no tengamos ningún problema, que después te pidan el guardabarro de un chimango, esto o esto otro, y podamos nivelar la información para que ni la policía tenga el problema, ni siquiera y nuestros productores menos, de estar lidiando con algunas cosas que sabemos que no pueden ser llevadas a cabo, como por ejemplo, te digo, guardabarro de una tolva, ¿no es cierto? Cosa que no existe, y por ahí te lo piden, y eso es lo que genera una confrontación o que se puede solucionar si nos adelantamos el problema. Última pregunta. Sí. ¿El día después? El día después... El día después del tractorazo, ¿no? ¿Qué análisis haces? ¿Crees que es posible volver a entablar conversaciones o delinear acciones a futuro con los autoconvocados del sábado? Nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente, siempre sea en el marco del respeto y del diálogo franco y sincero. Nosotros estamos para sumar, no estamos para restar. Nuestro objetivo, ¿cuál es? Solucionarle el problema a los productores. No es ni hacer política ni hacer nada más que solucionar problemas. Ese es nuestro objetivo como comisión de enlace o como federación agraria. ¿Qué es lo que hacer? Tratar de mejorar la calidad de vida de nuestros productores. Mucho más que eso no es. Entonces nosotros siempre estamos abiertos al diálogo, vuelvo a decir, sinceros, sin confrontaciones. Nosotros tenemos problemas. Y cuando no nos ponemos de acuerdo, esto no tiene que ser un impedimento ni una agresión, son distintas formas de ver la realidad o de encarar un problema. Esto no quiere decir ni que nosotros seamos tibios ni que ellos estén jugando otro partido. Por lo menos es mi humilde entender, ¿no es cierto? Tratar de buscarle todo lo positivo que tiene una marcha, podemos estar de acuerdo o no, y de ahí si encontramos 2 o 3 ejes en común, ir para adelante, poner un norte y trabajar en ese objetivo. ¿Cuál es el problema de Argentina? Más grave que tiene hoy, este problema que viene hace mucho tiempo y nosotros no podemos darlo el lujo de fogonearlo dentro de la entidad, que es la famosa grieta. Los que están allá en la ultraderecha, los que están en la ultraizquierda, los que están acá y los que están allá, los negros, los blancos, y nosotros, si somos productores agropecuarios y realmente pensamos en el bien común, tenemos que estar juntos, aunque muchas veces no coincidamos en los métodos, pero sí en el objetivo final, ¿no es cierto? Elvio, muchas gracias.